Llama a estos aquellos y aquellos. Mira el bolsito que lo tiene. Y bien, partimos desde la estación de Talleres Mina, lugar donde regresaremos en torno a las 3 de la tarde. Durante este tiempo podrán disfrutar de un paisaje sin igual, ya que poco a poco iremos adentrándonos en el antiguo polo industrial de las Carandas, la zona de transformación de mineral que se utilizará en esa cuenca minera a partir del año 1873, cuando la compañía británica, la Rio Tinto Company Limited, compró estas minas con un valor de 93 millones de las antiguas pesetas. En solo 2 años construyeron estos 84 kilómetros de vía general, conectando las minas de Río Tinto con el puerto de Huelva. Esa fue la forma de transportar el mineral una vez manufacturado aquí, embarcarlo y llevarlo a Inglaterra para su posterior comercialización. Y si durante el viaje miran a la izquierda, comprobarán cómo la vía se construye siempre en paralelo al curso del Río Tinto. Un río de aguas rojizas, único en el mundo, que nace muy cerca de donde nos encontramos, concretamente en la localidad de Nerva, en la mina de Peña de Hierro. Aún un río joven que lleva poquito caudal, pero conforme nos vayamos adentrando en el viaje, tomará más agua por la unión de pequeños afluentes y hablaremos de sus características. Guarda secretos muy interesantes, es motivo de estudio de científicos del CSIC, del INTA, del Centro de Astrobiología Español, la ESA e incluso de la NASA. Se han desarrollado varios proyectos de investigación tanto en el río como en su entorno y quizás el más conocido haya sido el proyecto Marte. Piensen que esta tierra minera ha sido declarada análoga del planeta rojo, el planeta del hierro, Marte. Y a la izquierda hay una montaña artificial en un color oscuro. Está formada por el material de desecho de antiguas fundiciones de cobre. Son las llamadas escorias o cenizas de fundición. Si miran a la parte superior, verán formaciones redondeadas que se asemejan a los caparazones de las tortugas. Es simplemente la forma que adoptaba la escoria cuando era transportada hasta aquí las frías noches de invierno, porque salía incandescente de la fundición al rojo vivo en estado semisólido, pero a veces durante el transporte en vagoneta llegaba a enfriar, solidificaba y adoptaba esa forma de cubilote minero. Pasamos ahora por debajo de un puente, el Gurugú, un cruce de vías a distinto nivel. Facilitaba el paso de la escoria hacia el lateral izquierdo. Pero pasando el puente comprobarán cómo este material queda a la derecha. Casi 4 millones de toneladas de una escoria de mina muy pesada por su alto contenido en hierro fundido, además de contener parte de azufre, arsénico, sílice, que se incorporaba en el proceso de fusión, y zinc. De nuevo a la izquierda aparece nuestro fiel compañero de viaje, el Tinto. Y en paralelo al río, fíjense en la montaña y verán los restos de una calzada romana. Representa una etapa muy importante para la historia de estas minas, cuando eran conocidas como Urium y llegaron a ser una de las primeras minas de plata de todo el imperio. Esa calzada conectaba el poblado romano de Río Tinto, Porta del Lago, con Itálica, en Santiponce, Sevilla. Y a la derecha, 3 grandes soportes. Se usaron para contener tanquetas de ácido sulfúrico, ácido fabricado aquí a partir del azufre del mineral. Azufre que pueden ver si se fijan de nuevo en la montaña de escoria. A partir de aquí aparecen pinceladas en amarillo que resaltan sobre su color oscuro. Ese es el azufre. Nuestras piritas, calcopiritas y demás sulfuros contienen un alto porcentaje, tanto que no lo han perdido en su totalidad, ni siquiera después de haber sido fundidos, como podemos comprobar. Y si siguen mirando a la derecha, pero hacia atrás, en segundo plano, por detrás de la escoria, aparece una sierra de 5 montes. Sobre el monte central hay una especie de tobogán de piedra que sube por la ladera. Eran 2 canales cubiertos, en su día, dragantes de 2 enormes chimeneas de 26 metros de altura que había en la cima de la montaña. Esa era la conocida como chimenea de pirita, y lanzaba lo más alto posible los humos sulfurosos de la fundición. Así al menos conseguían alejar ese humo tóxico de la zona de trabajo.
nuevo a la derecha aparece la escoria. Y aquí recuerda bastante a terreno volcánico, parece una gran montaña de lava fundida. Y como la escasez de manto vegetal ha dejado prácticamente al descubierto los colores de esta zona, si miramos a nuestro alrededor usando un poquito la imaginación, puede dar la sensación de que este paseo lo estemos dando por otro planeta. Justo ahí a la derecha, en el año 2016 se desarrolló uno de los proyectos de investigación, el Moonwalk. Probaron el traje de los futuros astronautas que algún día harán misión espacial a Marte, las comunicaciones con uno de los rovers que usarán, la cápsula donde probablemente vivirán. Además, todo este lugar ha sido escenario de cantidad de spots publicitarios, vídeos musicales y películas. Y en la colina que aparece ahora a la derecha, también aparecen las ruinas de lo que fue una aldea minera, La Naya, donde vivían unas 1000 personas que trabajaban en esta zona industrial. Pero Naya fue abandonada en los años 70, cuando todo se modernizó y se trasladó a otros lugares. Solo han quedado en pie los muros de una pequeña panadería, el apeadero y poco más. Y aquí en La Naya tenemos la salida del túnel más largo construido hasta aquel momento en Europa. El túnel 16, que conectaba la mina principal, que era Porta Atalaya, con este lugar. Veamos exactamente por dónde sale el túnel. A la derecha, hay 3 vagonetas de minas sobre una vía. Si continuaran vía adelante, entrarían en el túnel. Recorren 5 kilómetros 750 metros, desde el bancal 16 de Porta Atalaya hasta aquí. Eran locomotoras eléctricas las que se encargaban de traer toda la carga de mineral bajo tierra. Y la encargada de controlar ese tráfico ferroviario aparece ahora a la izquierda. Se trata de la Casa de Palancas Norte, Bonaya, que nos va a dar paso a una playa de vías. Vías en paralelo y que se entrecruzan, sobre las que aparecen piezas del antiguo parque móvil de Río Tinto. Una locomotora a vapor de la serie 200 de los años 50, una diésel pintada en verde, la 922, una más pequeñita amarilla, la número 3, eléctrica, 2 grúas manuales de sangre, así se las llama por el esfuerzo que tienen que hacer los hombres para mover sus engranajes. Hay diferentes tipos de vagonetas, las hay tipo M invertida, hay vagonetas tolva, vagonetas de vuelco simple, plataformas, alguna que otra batea. También vemos un vagón cubierto de madera que se usó para transporte de mercancías. Y más abajo aparecerán vagonetas más pequeñas, tipo K, de vuelco lateral. Pues esto es una pequeñísima muestra de lo que existió. Aquí se llegó a contar con el que fue el parque móvil más amplio de España después de la Renfe, pero para uso exclusivo de la minería. Gracias a todo aquel material ferroviario, a la tecnología puntera traída en plena revolución industrial y a las nuevas minas a cielo abierto que empezaron a usar, convirtieron a Río Tinto en una de las primeras minas de cobre del mundo. Y miren qué fotografía tenemos ahora a izquierda. Tonos morados y grisáceos de este terrero, el rojizo y ocre de los estériles del concentrador, el oscuro de la escoria de fundición y presidiendo el paisaje, la ruina de la chimenea de Pirita. Ahora cerca de nosotros una grúa a vapor, la número 2, levantaba 4 toneladas con su brazo. También una locomotora, la número 146 de 1929 de la serie Garrard. Eran las más potentes, llegaban a tirar de hasta 50 vagonetas de 30 toneladas cada una. Y este es el taller donde nuestros compañeros cada día realizan las labores de restauración y puesta a punto de la maquinaria que habitualmente usamos. Tenemos aquí una máquina diésel, la 931, que es alma gemela de la que hoy era de nosotros, tractores diésel construidos en Bilbao en el 76. Y a la derecha, tolvas de descarga. Ahí se descargaba el mineral que llegaba a través del túnel 16. Mediante cinta transportadora, lo pasaban a la izquierda de la vía, directamente a trituración. Y a la izquierda hay otra locomotora, la 205. A esta serie, a las 200, los ferroviarios cariñosamente las apodaron como las Gildas, porque llegaron coincidiendo con el rodaje de aquella exitosa película, Gilda, en el año 53. Esa
playa grisácea era la zona de trituración, la zona de machacadoras, todo eso es pirita triturada. Hay una construcción de piedra en la montaña de la izquierda, parece formar parte de la montaña, era la planta de lavadoras, un concentrador. En la siguiente montaña, a distintas alturas, pues vemos los restos de la planta de zarandas, planta de tamizado y clasificación. Le dio nombre a toda esta zona, zarandas, por ese zarandeo, por ese movimiento al que sometían al mineral en su proceso de criba. Y una vez el mineral estaba listo, si era de buena calidad, iba directamente a la fundición. Pero si tenía un poco porcentaje en cobre, pues se sometía a un proceso químico, la cementación, que se llevaba a cabo en los canales que aparecen ahora a la izquierda. Llegamos a la zona conocida como el canaleo. Ese mineral de baja calidad, una vez triturado, se almacenaba en esas grandes montañas que vemos al fondo y se regaba con agua ácida del Tinto para acelerar su oxidación, consiguiendo que este mineral, que es un sulfuro, pasara a ser sulfato de cobre de un color azul turquesa. Esas aguas azuladas se dejaban reposar en esos canales, donde colocaban hierro, lingotes de hierro, chatarra. Añadiendo un reactivo químico, anhídrido sulfuroso, conseguían una reacción, gracias a la cual las partículas de cobre sueltas en el agua se pegaban al hierro, se cementaban sobre el hierro, creando una cascarilla alrededor que se rasgaba, fundía y refinaba, obteniendo así el famoso cobre negro del Río Tinto. Tras este proceso, llegaba a alcanzar hasta un 68% de pureza en cobre. Y lo siguiente que veremos a la izquierda será otra casa de palancas. Esta vez se trata de la casa Sur o de Marín. Fue la encargada en su día de volver a centralizar todas las vías que desde la casa anterior se abrían de nuevo en una, la vía general. Esta que 80 kilómetros más abajo llegaba hasta el puerto de Huelva, de los cuales nosotros hoy en este viaje recorreremos un total de 22. Algo que les va a recordar a las salinas marineras. Aquí se daba el mismo proceso que se da con la sal, evaporización y cristalización. Toda el agua que se había usado en el proceso anterior aún contenía hierro y azufre tras obtener el cobre, así que esas aguas se dejaban reposar en estas balsas. Por acción del sol, durante el verano, el agua se evaporaba. Y en el fondo se recogía, aparte de azufre, cristales de azufre, sulfato ferroso, que se enviaba principalmente a Vizcaya, a Altos Hornos, para endurecer el acero. Así que lo recuperaban absolutamente todo. Pues miren ahora hacia atrás, izquierda y atrás. Miren qué panorámica nos va a regalar el viaje. Fíjense lo que ha llegado a hacer la mano del hombre. Son 5.000 años de durísimo trabajo, arañando la tierra para arrancarle sus tesoros, para sacarle su plata, cobre, azufre y oro. Desde que fenicios y danesos comercializaban con estos minerales por el Mediterráneo, por aquí pasaron importantes civilizaciones en la antigüedad y también grandes empresas mineras, grandes multinacionales en los últimos años sobre todo. Pero principalmente a raíz de la minería a cielo abierto, 150 años atrás, el paisaje, como ya ven, ha sido brutalmente transformado. Y tengan en cuenta que nada de lo que vemos en este tren es una mina. Nos estamos alejando de la zona de minas. Aquí simplemente procesaron el mineral durante un tiempo. Y bueno,
ya quedó atrás toda esa zona industrial que estuvo en activo hasta los 70, cuando, como ya comenté, pues todo se moderniza y se va trasladando. La fundición se trasladó a Huelva y el resto de instalaciones donde a día de hoy se procesa el concentrado de cobre se encuentran en la mina de Cerro Colorado. Una mina que les recomiendo ver, es totalmente libre, es espectacular. Simplemente tienen que salir desde Río Tinto dirección Campofrío Aracena. Y en la misma carretera, desde la carretera a la izquierda se ve el mirador. Si paran allí, van a disfrutar de una mina en activo que está a plena producción. Es cierto que durante un tiempo la minería aquí se paralizó debido a la fuerte caída del precio del cobre, bueno, que sufrimos durante unos años, etapa muy complicada porque aquí la minería pues era la actividad principal y eso generó bastante desempleo. La mina llegó a parar por completo durante 14 años. Pero afortunadamente para nosotros, la fuerte demanda de cobre que tenemos actualmente ha hecho que el precio remonte bastante y desde el año 2015 estamos a plena producción. Y trabajando 1.250 personas en la mina, en momentos punta llega a haber hasta 2.300, 2.400. Y bueno, se ha notado bastante la reactivación económica de la comarca. Así que aquí, pues por lo general todo el mundo encantado de volver a escuchar las voladuras en la mina. Que por cierto, son a diario, de lunes a viernes, a las 3 de la tarde. Así que a ver si con suerte, porque es en torno a las 3, cuando regresemos, coincide con la voladura, porque desde la estación se ve perfectamente y se siente el estruendo de la explosión. Y bueno, esa es la situación actual. Seguimos produciendo cobre. Si volvemos a fijarnos en el entorno, pues poco a poco está cambiando, porque ya hemos dejado atrás una zona meramente industrial, una zona de laboreo, para adentrarnos en un paraje más natural. La vegetación se va abriendo paso y a partir de ahora el río va a quedar más cerca. Vamos a disfrutar mucho más del Tinto. No se preocupen si desde donde están sentados no pueden ver algo en concreto, pueden ponerse en pie momentáneamente sin problema para verlo. Incluso a la vuelta voy a pedir que por favor, pues si hay personas sentadas del otro lado, cambiemos de asiento de derecha a izquierda y viceversa, y así todos disfrutamos del entorno. Y bueno, en cuanto a la arboleda que nos rodea, si se fijan aquí, principalmente hay pinos de diferentes especies y algún grupo de eucalipto. Pues todo lo que vemos ha sido repoblado. Son especies de repoblación. Sustituyeron al bosque autóctono. Realmente en su día toda esta zona estaba repleta de encina, alcornoque, aceuche, quejigo, pero aquellos árboles se talaron, sobre todo entre 1830 y 1907, porque su madera se usó para quemar, para calcinar el mineral al aire libre en teleras. Eran montañas ardientes de mineral que emitían continuamente dióxido de azufre tóxico. Se formaban nubes tóxicas que recorrían kilómetros a la redonda y cuando llovía, pues la lluvia era ácida. Así que esto era un desierto. Hasta que encontraron otra forma de procesar el mineral, la vía húmeda, la que antes les expliqué. Más rentable para la compañía minera porque no perdían el azufre, lo recuperaban. Así que apagaron aquellas teleras y contrataron a un experto botánico danés para recuperar la comarca. Como el suelo había quedado muy acidificado, decide repoblar usando árboles ácidos ya de por sí y de rápido crecimiento que se adaptaron bien al suelo. Y poco a poco el monte bajo se recuperó. A día de hoy disfrutamos de las especies típicas de la zona: jarapriscosa, lavanda, aulaga, retama, romero, madroños, palmitos. En las zonas más húmedas abundan sobre todo las adelfas y tenemos diferentes tipos de brezo. Hay un endémico que solo crece aquí, el brezo de las minas, la Erizaceae valenciae, pero este solo se ve en la mina, en las escombreras, zonas donde el suelo es bastante ácido. Los animales también se adaptaron a todo este cambio. Ahora estamos pasando muy cerca de una reserva cinegética, la Pata del Caballo, y a veces por aquí, a veces, pues, aparte de los animales típicos de la zona, pues se suele ver algún ciervo o algún jabalí. Son muy curiosos porque bajan al río, pero no a beber, claro. Un animal bebe del Tinto, saben por el olor que no deben. Sin embargo, se meten en el agua, y no para refrescarse, porque no es una temperatura agradable la que lleva el río. Creo que lo hacen para desparasitarse, si tenemos en cuenta la fuerte acidez que presenta. Y no solo los animales saben de las propiedades de este río.
Ya los fenicios usaban las aguas para curtir pieles. También recogían un sulfato que se deposita en la orilla, la llamada capa rosa, como mordiente de tintes para fijar el tinte al textil. Y miren ahora aquí a la izquierda, porque entre la arboleda van a ver los restos en piedra de un molino harinero. Se construyeron varios. El agua del río era canalizada y así molían el cereal que traían desde el condado de Huelva. Y luego, gracias al ferrocarril, la harina se distribuía por las panaderías de la comarca. Y pasando lo que queda del molino, que está aquí ahora a nuestra izquierda, pues hay un puentecito también de piedra. Por debajo una ribera de agua seca, la ribera del Tamucoso, que es un pequeño afluente de agua dulce que llega hasta el Pinto. Y bueno, el río se va a poner cada vez más interesante. Ya han podido comprobar que el río Tinto no es solo tinto, es principalmente rojo por la cantidad de ion férrico que arrastra. Pero hay varias tonalidades en el agua, aquí vamos a distinguir varias. Aparte de ser rojo sangre, hay zonas de un verde esmeralda. Eso es porque se forman colonias de algas acidófilas. Y hay unas hebras que llegan a tener un color dorado, le dan un aspecto muy llamativo. Son depósitos de jarosita, que fue el primer mineral que nos hermanó con Marte. Aquí la jarosita tiene origen biológico, era un mineral primario, pirita, que una serie de microorganismos han transformado en uno secundario. ¿Tendrá también origen biológico la jarosita marciana? Bueno, de momento esa pregunta no tiene respuesta. Y miren, hay una balsa en piedra porque hay otro molino al otro lado del río. Pero había un problema, había que llevar el cereal a la otra orilla. ¿Cómo lo solucionaron? Pues miren, ahí tienen la solución. Fue algo práctico, rápido y divertido. Aquí a la izquierda tenemos una tirolina. En vez de hacer un puente, colocaron, pues es una pedaleta en realidad. Esa estructura en hierro cruzada por un cable de acero y así pasaban los sacos de harina y cereal. También hay una construcción aquí a la izquierda que era un granero que pertenecía a una estación que ya desapareció, la estación de Jaramar. Ahí depositaban ese grano. Bueno, ahora nos vamos a adentrar en una trinchera, enseguida vamos a recuperar de nuevo el Tinto y a partir de aquí va a ocurrir algo curioso. Hasta ahora las rocas de la orilla eran rojizas, del mismo color que el agua. Sin embargo, a partir de aquí van a cambiar de color. Porque se une una ribera con el Tinto, no lo vemos porque está justo por detrás, la ribera del Jarrama. Y al entrar agua dulce, eso modifica el pH del río. Es decir, sube el pH, pierde algo de acidez, aunque luego rápido lo recupera. Pero al perder acidez, también parte de los metales que llevan disolución precipitan yéndose al fondo y se quedan adheridos en las rocas de la orilla. Así que miren ahora ese contraste de colores entre el rojo del agua, el amarillo anaranjado que a partir de aquí tienen las rocas y el verde de la vegetación. Además, aquí el Tinto es frontera geográfica, separa la provincia de Huelva, orilla derecha, por donde siempre circulamos, pero es la provincia vecina. Si cruzásemos ese puentecito que ahí aparece, la pasada del Madroño, estaríamos en el Madroño, Sevilla. Y al otro lado del puente, en la montaña, hay una ruina hasta la que baja un caminito en zigzag. Pues aquello era un bar, uno de tantos, la Poza de la Bienfe. Digamos que era como la parada de aquellos mineros que bajaban pues por esos caminos desde las aldeas para pillar el tren e ir a trabajar a la mina, a trabajar al infierno, porque desde luego la vida de un minero en la época en la que hablo era poco menos que eso. Eran hombres que, bueno, trabajaban desde muy jóvenes o desde niños, el trabajo infantil estaba reconocido, incluso el de menores de 10 años, en una mina a cielo abierto, expuesto a todo tipo de accidentes, en una mina de interior, respirando continuamente ese polvo en suspensión que les tapizaba el pulmón. Enfermaban muy jóvenes de silicosis. La esperanza de vida de un minero aquí en aquella época estaba en torno a los 36 años de edad, no llegaban a los 40.
Y era común, era típico, ver a los mineros reunidos en el mar. Ellos decían que lo mejor para aguantar la durísima y larga jornada era anestesiando el cuerpo. Y lo hacían bebiendo manguara. Esa es la bebida típica del minero aquí. Pero si les hablo de manguara y no son de la zona, no saben de qué les hablo, claro. Es una bebida anisada, fuerte y seca, de 50 a 52 grados de alcohol, un aguardiente. Y nosotros la llamamos manguara, porque el Río Tinto fue colonia británica 80 años. Y aunque no se mezclaba mucho con los nativos, sí lo hacían en los bares. Probaron aquella bebida imbebible, eso solo lo aguantaba un minero, y la rebajaban con agua. Decían que aquello era agua de hombre, pero en inglés, man water. Y aquí nadie hablaba inglés. Así que, bueno, le dimos nuestro aire a muchas palabras, frases británicas. Así que ya saben, si quieren probar esa bebida, tienen que pedir una manguara, tal cual suena, manguara. Y bueno, ya saben algo más sobre nuestras costumbres. Les sigo hablando del viaje. Ahora vamos a notar que los vagones se inclinan a izquierdas. Hemos llegado a la pendiente de mayor inclinación en todo el trazado ferroviario, la Cuesta del Chorrito. Bajar hoy en día por aquí así despacito, con frenos de seguridad y poco peso, no implica absolutamente ningún peligro. Pero piensen en antaño, cuando por aquí bajaban enormes máquinas a vapor tirando de una fila interminable de vagonetas. Era mucho el peso y había que tener bastante cuidado al llegar aquí, sobre todo los días de lluvia. Porque a veces ese agua sobre la vía podía provocar que la locomotora patinara. Si patinaba con tanto peso, el maquinista podía llegar a perder el control. A veces ocurría y bajaban por aquí a velocidades de vértigo. Así que para evitar el descarrilo en esta curva, eran los guardafrenos. Estos hombres los que valerosamente saltaban de vagoneta en vagoneta para ir accionando el freno, que era manual, y reteniendo poco a poco el tren. Eso era muy peligroso, puesto que a veces eran ellos los que al saltar resbalaban y caían entre vagonetas a la vía. Y bueno, poco a poco vamos dejando atrás la Cuesta del Chorrito y el manantial que le da nombre. Y ahora el río se acerca de nuevo a nosotros. Van a comprobar que lleva más agua por la unión del Jarama, de esa ribera, pero no pierde el color. Sigue con ese rojo tinto tan espectacular. Y vamos a aprovechar estos últimos minutos que nos quedan para centrarnos en el tinto, porque al menos para mí es lo más interesante que van a ver ustedes hoy en su visita a esta comarca. Miren, el tinto nace de una mina que muchos habrán conocido, Peña de Hierro, una de tantas. Aquí estamos rodeados de minas. Río Tinto es el corazón del mayor yacimiento de sulfuros metálicos del planeta, la faja pirítica ibérica. Desde que el río nace en Peña de Hierro ya arrastra una alta concentración de metales pesados en disolución. De media viene a llevar entre los 6 y los 9 gramos de metal por litro de agua. El más abundante, el hierro, aunque ahí tenemos casi todos los metales de la tabla periódica. Y lo curioso es que están en disolución. Eso ocurre por la fuerte acidez que presenta el río. Si no fuera ácido, para nada sería tal cual lo ven. Es tan ácido que si alguien tiene un medidor de pH, por curiosidad, y lo mete en el agua, si esa agua, en teoría, nos debería de dar un pH neutro que rondara el 7. Sin embargo, el Río Tinto ronda el 2, pH 2, mientras más bajo, más ácido. Obviamente en un río tan ácido cargado de metales, no van a haber ni un pececito. No hay peces, no hay anfibios, no hay vida animal, pero eso no quiere decir que sea un río inerte. El Río Tinto está vivo. Posee un ecosistema único de microorganismos extremófilos, bacterias, algas, hongos, muy sencillos y bastante primitivos. Pues cuando eso se descubrió fue una verdadera sorpresa. Y obviamente se estudió a fondo cómo era posible que hubiera vida ahí, cómo vivían. Bueno, pues ya sabemos que el río es así, tal cual lo estamos viendo, debido sobre todo a la actividad de 3 tipos de bacterias que habitan en sus aguas, a las que vulgarmente se las conoce como comepiedras, son quimiolitótrofas, o sea, que aprovechan el mineral que el río arrastra como alimento, es su fuente de energía. Obviamente no se lo comen. Realmente generan la energía que necesitan oxidando metales. Ese color rojo que tiene el agua lo provocan las bacterias. Al oxidar el hierro liberan energía y lo cambian de estado.
lo pasan de óxido ferroso incoloro a férrico, rojo. La acidez también es producida por bacterias que reducen el azufre de la pirita y fabrican ácido sulfúrico. Necesitan vivir en un medio ácido para descomponer el mineral, así que ellas solitas se lo producen, fabrican sulfúrico, le dan la acidez al agua y la mantienen más o menos constante. Así que bueno, en definitiva y simplificando, que el río Tinto es así desde hace millones de años. Estamos hablando de cuando aquellas bacterias le dieron oxígeno a nuestra atmósfera. No había minas. El hombre no estaba ni en proyecto todavía. Es un proceso natural y ni el hombre ni la minería han tenido nada que ver. El río seguirá corriendo tal cual lo ven, independientemente de que haya minería o no, siempre que tengamos minerales en el subsuelo y obviamente bacterias en el agua. Y bueno, esto es curioso, pero no se quedó la cosa solo en eso. También estudiaron la zona donde nace el río, el territorio por donde pasa, la composición del suelo. Y entonces fue cuando se dieron cuenta de que esto era lo más parecido que teníamos en la Tierra a Marte. A nivel de suelo, de composición geológica, si alguno de ustedes algún día pisa Marte, va a pisar lo mismo que hoy aquí si se acerca al río o usted ha visitado una mina. Poetita, hematite, jarosita, limonita. Por eso, llega la NASA y nos quedamos con la boca abierta. Claro, llega la NASA a un pueblo de Huelva y bueno, nos montaron un laboratorio en el Museo Minero. Han trabajado junto a nosotros y junto al CAP, que es el Centro de Astrobiología Español, todo este tiempo. Declararon el río paisaje protegido para que sus aguas no se manipularan, porque para ellos el Tinto es un laboratorio vivo de Marte en la Tierra. Digamos que les ayuda a entender aquel pasado húmedo de Marte, cuando ya se sabe que había agua ácida en superficie. Además, aprovechan el entorno para probar aquí parte de la tecnología que a día de hoy está en Marte, como por ejemplo la sonda Curiosity, que ya lleva 10 años, y bueno, también tecnología que se usará en misiones futuras. Y creen que si en algún momento existió vida en el planeta rojo, cuando había agua ácida en su superficie, o si a día de hoy en el subsuelo marciano puede haber algún tipo de vida, quizás sea similar a los microorganismos que habitan el río Tinto. Aquí bajo tierra, unos 600 metros de profundidad, tenemos todo un reactor de vida y todo un mundo de microorganismos ahí abajo alimentándose de metales, que no necesitan luz ni necesitan oxígeno. Podrían subsistir en el subsuelo de Marte probablemente. Y bueno, con todo esto que les he contado, ahora van a tener la oportunidad de ver el río de cerca. Vamos a hacer una paradita técnica de 10-15 minutitos y se pueden acercar. Mucho cuidado, aviso, no se manchen la ropa ni los zapatos, ni con el agua ni con el barro de la orilla, porque la mancha no se va a quitar. Cuidado con todo lo metálico, anillos, relojes, porque al contacto con el agua se pueden oxidar y no recuperar el color. Pero también quiero que sepan, como dato curioso, que si alguien toca el agua, no va a pasar absolutamente nada. El zumo del limón es más ácido que el tinto. La Coca-Cola tiene prácticamente el mismo pH que el río lleva ahora aquí. Es decir, no se puede beber porque lleva metales en disolución, pero no por la acidez en sí. Antiguamente, cuando la farmacia no era tan accesible como hoy en día para la mayoría y había que tirar de lo natural, pues aquí las aguas del río se usaban para mejorar enfermedades de la piel, por el azufre, por su composición, para la psoriasis, el acné, los eczemas, para los hongos o las verrugas. Ya lo dejamos correr, pero simplemente para que lo tengan en cuenta. Y bueno, estamos llegando. Pedirles que por favor nadie vaya a bajar del tren hasta que el maquinista no avise con toque de silbato. En ese momento tenemos que bajar todos por la derecha, que es donde está la estación. Aquí hay servicio de bares, refrescos y tal, también hay aseos. No pueden andar por la vía, por favor, sería peligroso. Vamos a hacer una maniobra con la locomotora, pero pueden acercarse al río usando el paso elevado que encontrarán. Y muy atentos, porque cuando vuelvan a escuchar toque de silbato, tienen que regresar, ya que iniciaremos el viaje de vuelta. Y nada más, llegando hasta aquí, pues voy a aprovechar, por si luego no tengo ocasión, para por supuesto agradecerles muchísimo su visita de hoy al parque. Y bueno, espero que pasen un día, aunque caluroso, pues al menos, no sé, diferente e interesante con nosotros. Pues muchísimas gracias a todos. No. Ahora.